Mis chamacones, aquí les traigo un problema interesante que también es muy común que se los apliquen en los exámenes, ¿verdad? Que se hacen mensualmente o cada bimestre o bimestralmente en su aula, en la materia de física. Y pues bueno, ¿de qué se trata este problema? Es el llamado péndulo cónico. Aquí tenemos una cuerda y en el extremo está amarrado un guijarro o una bolita de masa m, y en lugar de oscilar de A a B y de B a A, este péndulo lo hacen girar en un círculo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos preguntan de este problema? Uno, que calculemos la velocidad tangencial del guijarro. La interrogante número 2, que calculemos la aceleración radial del guijarro, o sea, de la bolita de masa m, y finalmente la tensión en la cuerda. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Pues este problema es muy simple. Miren, si ustedes ven el dibujo, ¿verdad? La cuerda tiene una cierta longitud L. La circunferencia que describe el guijarro es de radio R. Obviamente que al estar girando el guijarro, ¿verdad?, se presenta una tensión en esta cuerda. Se presenta una tensión en esa cuerda. A esta le vamos a llamar la tensión T. Pero esa tensión T tiene dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. Y este ángulo es exactamente igual a este. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Muy bien. ¿Cuánto vale esta componente vertical? Bueno, por ser adyacente al ángulo, vale T coseno del ángulo. Y esta componente, por ser opuesta al ángulo, vale T seno del ángulo. Y hacia abajo actúa una fuerza, que es precisamente el peso de este guijarro. De modo que este peso está equilibrado por esta componente, ¿verdad? De modo que T por el coseno del ángulo tiene que ser igual al peso de ese guijarro o al peso de esta masa. Muy bien, de aquí me puedo dar el lujo de despejar a la tensión T, y mire, esto queda masa por gravedad entre coseno del ángulo. Esta sería una formulita o un modelito matemático para calcular el valor de la tensión en función del ángulo, pero puede que no nos den el ángulo, puede que únicamente nos estén dando la longitud y el radio. Entonces, si queremos escribir el coseno de este ángulo en función de la longitud de la cuerda y del radio, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, muy sencillo. Vamos a calcular esta altura h. Y bueno, esa altura h la podemos calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo? De la siguiente manera. H, que sería uno de los catetos, es igual al cuadrado de la longitud de la cuerda menos el cuadrado del otro cateto, y de esto raíz cuadrada. Muy bien, por eso es que el coseno del ángulo, ¿cómo se define? Se define como cateto adyacente entre la hipotenusa. En nuestro caso, ¿quién es el cateto adyacente? Bueno, el cateto adyacente a teta, pues es h. Ponemos h. Y la hipotenusa,
pues es la longitud de esta cuerda. Pero ya vimos que el h vale todo esto. Entonces podemos escribir, en lugar de h, raíz cuadrada de L cuadrada menos el radio al cuadrado entre L. De modo que la tensión T, aprovechando que es la parte 3, pues de una vez de paso, sería T igual a mg entre el coseno. Pero el coseno ya vimos que es esto. Es precisamente la raíz cuadrada de L cuadrada menos el radio al cuadrado entre L. Y bueno, por la regla del sándwich, esta L multiplica a mg. De modo que la tensión T nos va a quedar como masa por gravedad por la longitud entre la raíz cuadrada de L cuadrada menos el radio al cuadrado. Y aquí tienen el modelo matemático para calcular la tensión en la cuerda, ya sea en función del ángulo o en función de la longitud y del radio de la cuerda, el radio del círculo, perdón. Aquí les pongo los modelos. La tensión T puede ser calculada como mg partida por el coseno del ángulo, o la tensión T es mgl entre la raíz cuadrada de L cuadrada menos el radio al cuadrado. Esta, si nos dan el ángulo y la masa. Esta, si nos dan la masa, la longitud de la cuerda que sostiene el guijarro y el radio de la circunferencia que ésta describe. Muy bien, ahora ya tenemos a este. Y como ya tenemos a esto, vamos a borrar. Ya tenemos cuál es la tensión en la cuerda. Ahora vamos a calcular ya sea la velocidad o la aceleración centrípeta. Pero para esto voy a borrar esta parte que está aquí, ¿verdad? Borramos. Cualquier duda, pueden ustedes regresar el video y hacer tranquilamente sus anotaciones. Ahora fíjense bien, esta componente que apunta hacia el centro de la circunferencia está relacionada prácticamente con la fuerza centrípeta. O sea que la fuerza centrípeta, que es la fuerza dirigida hacia el centro de la trayectoria, pues está equilibrada con esta. Es T por el seno del ángulo. A eso es igual. Muy bien. Pero sabemos que T es igual a esto que está aquí. Lo puedo sustituir aquí. De modo que la fuerza centrípeta es igual a T, que vale mg, partida por el coseno. Y todo esto está multiplicado por el seno. Repito, lo único que estoy haciendo es sustituir el valor de la tensión. Ahí está. Y ahora, una vez que tengo esta expresión, me doy cuenta que aquí hay una identidad trigonométrica que me relaciona al seno entre el coseno. Y esa identidad trigonométrica es el valor de la tangente. Por eso es que esta fuerza centrípeta es igual a mg por el valor de la tangente del ángulo. Esta formulita me sirve para calcular la fuerza centrípeta, pero también sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. De modo que la masa por la aceleración centrípeta tiene que ser igual a la masa por la gravedad por tangente del ángulo. Masa por gravedad por tangente del ángulo. Y esta masa, con esta masa se cancela y resulta que la aceleración centrípeta
se calcula simplemente con G, tangente del ángulo. Si me dieran el valor del ángulo. Si no, lo tendríamos que escribir esto en función de la longitud de la cuerda y del radio de la circunferencia que el guijarro describe. ¿Quién es la tangente? Bueno, la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero ¿quién es el cateto opuesto al ángulo? El cateto opuesto al ángulo es R. Y el cateto adyacente al ángulo, pues es H. Pero ya habíamos visto quién es H, ¿verdad? Ya habíamos visto que tangente del ángulo es igual al radio y la H de esta altura era igual a la raíz cuadrada de L cuadrada menos el radio al cuadrado. De modo que la aceleración centrípeta la podemos calcular ya sea con esta formulita, G tangente del ángulo, o como G por esta cantidad, porque eso es lo que vale la tangente. G por R, vamos a ponerla bonito, va a ser la G por R partida por la raíz cuadrada de L cuadrada menos el radio al cuadrado. Y ahí tienen también a la aceleración centrípeta. Y de paso, pues la fuerza centrípeta la pueden calcular con esta formulita, ¿verdad? Es más, aquí también la vamos a poner como una formulita más. La fuerza centrípeta sería la masa por la gravedad. Y la tangente, pues ya vimos que es esto. Es R entre la raíz cuadrada de L cuadrada menos el radio al cuadrado. Y ahí vamos obteniendo los modelitos para calcular las tensiones, las aceleraciones centrípetas o la fuerza centrípeta, ya sea en función del ángulo o en función de la longitud de la cuerda y del radio que el guijarro describe. Ya nada más me hace falta calcular, ¿verdad? Borramos esta interrogante. La velocidad tangencial del guijarro. Pues muy sencillo. La aceleración centrípeta también se calcula como el cuadrado de la velocidad partida por el radio. De modo que la velocidad al cuadrado es igual, esta R que está dividiendo pasa multiplicando y queda R que multiplica a la aceleración centrípeta. Pero ya vimos que la aceleración centrípeta es esto que está aquí en función del ángulo, G tangente del ángulo. Por lo tanto, lo contrario de tener un cuadrado, pues es extraer la raíz cuadrada de este lado. Y con esto tienen ustedes el cálculo de la velocidad tangencial en términos del radio que describe el guijarro y del ángulo, ¿verdad? Muy bien. Y también, claro, si quieren, pues la tangente también vale esto. Con esto ustedes prácticamente tienen resuelto su problema. Ahora vamos a hacerlo de manera numérica. Es más, aquí déjenme poner que la velocidad, como una formulita más, es simplemente la raíz cuadrada de R por G, tangente del ángulo, y bueno, la tangente del ángulo es igual a R, o sea, esto que está aquí, entre la raíz cuadrada de L cuadrada menos el radio al cuadrado. Voy a borrar todo esto. Cualquier duda, regresen su video, deténganlo, hagan sus anotaciones en su cuaderno, que al final de cuentas esto no tiene mayor ciencia, pero es un problema que normalmente muchos profesores lo ponen en los exámenes y muchos estudiantes, debido a que se les complica, pues terminan resolviéndolo mal y les ponen un tache y reprueban
materia. A ver, hagamos práctico esto. Supongamos que aquí tenemos esta longitud, ¿verdad? Vamos a llamarle que vale, vamos a ponerle un valor que vale 1.4 metros. 1.4 metros de longitud. Ahí está. Y vamos a pensar que el guijarro tiene una masa de 53 gramos, por ponerle un valor. Y vamos a pensar que este círculo que describe ese guijarro tiene un radio ¿de cuánto? Tiene un radio de 25 centímetros. Esto lo estoy sacando prácticamente de mi libro, del cual soy autor, ¿verdad? ¿Y qué nos van a pedir calcular? Nos van a pedir que calculemos, uno, la tensión en la cuerda. Otra cosa, la aceleración centrípeta. Y la otra, la velocidad tangencial. Son nuestras tres interrogantes. Lo único que tenemos que hacer es utilizar estos modelos que ya tenemos. A ver, no tenemos el ángulo, ¿verdad? Pero tenemos a la tensión en términos de la longitud y del radio y de la masa. Ah, pues entonces me conviene utilizar esta formulita que está aquí. Y veamos, tensión T es masa por gravedad por longitud entre la raíz cuadrada de L cuadrada menos el radio al cuadrado. Esta es la formulita que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque son los únicos datos que tengo: masa, longitud de la cuerda y radio. Vamos a sustituir, a ver qué sucede. La masa, 53 gramos. Vamos a convertirla a kilo, ¿verdad? Para esto hay que dividir por 1000. Ustedes agarran su calculadora, dicen 53 entre 1000, pues me da 0.053. 0.053 kilogramos. Esa es la masa. O sea, lo único que hice fue dividir los 53 entre 1000. Por la gravedad, pues la gravedad vale 9.8 metros por segundos cuadrados. Por la longitud de la cuerda, esa vale 1.4 metros. 1.4 metros. Entre la raíz cuadrada de la longitud, o sea, 1.4 metros elevados al cuadrado menos lo que vale el radio. Pero el radio está en centímetros, hay que convertirlo a metros. Nada más se divide por 100 y entonces queda 0.25 de metro, pero está elevado al cuadrado. Noten que esto es muy sencillo, nada más es ir sustituyendo los valores adecuadamente y haciendo las conversiones de las unidades, pues prudentemente. Ahora tengo que mi tensión T es igual al producto de todo esto. Veamos cuánto es. 0.053 por 9.8 y esto me da 0.5194 por 1.4 y me queda arriba 0.727. ¿Qué unidades? Pues miren, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, a esa unidad se le llama newton por este metro que está aquí, partido por la raíz cuadrada de 1.4 al cuadrado. 1.4 al cuadrado es 1.96, pero me quedaría metros cuadrados menos 0.25 al cuadrado y me queda 0.0625 metros cuadrados por
porque todo se elevó al cuadrado. Aquí tengo 0.727 newtons por metro, y aquí simplemente es la diferencia. 1.96 menos 0.0625 me da 1.897, pero hay que sacarle la raíz cuadrada, y eso me queda 1.377, 1.38 vamos a ponerle aproximadamente. Pero a los metros cuadrados también se le saca la raíz cuadrada y quedan metros, de modo que este metro con este metro se cancela y quedan newtons, que son unidades de tensión, unidades de fuerza, unidades también de peso, pero aquí son unidades para la tensión. De modo que mi tensión T, ¿a cuánto va a ser igual? Pues simple y sencillamente, es más, aquí lo voy a poner, son 0.727 entre 1.38 y me queda 0.52 newtons. Ya tengo a la tensión 0.52 newtons. Esa es la tensión en la cuerda. Ahora vamos a calcular el valor de la aceleración centrípeta. Esa la vamos a calcular pues con esta, no hay más, ¿verdad? Y para esto tengo que borrar esto porque ya no cabe en el pizarrón. Y bueno, cualquier duda, ya les he dicho muchas veces que pueden detener su video, regresarlo para que vayan analizándolo las veces que sea necesario. La aceleración centrípeta, ¿verdad? Vamos a calcularla con esta formulita: G por R partido por la raíz cuadrada de L cuadrada menos R cuadrada. Digo, aquí porque lo borré, pero en realidad ustedes este cálculo ya lo tienen. Ya nada más sería cuestión de que lo sustituyan, pero vamos a hacer nosotros ordenados. ¿Cuánto vale la gravedad? A 9.8 metros partidos por segundo cuadrado. ¿Y cuánto vale mi radio? 25 centímetros, o sea, 0.25 de metro. Entre la raíz cuadrada de la longitud al cuadrado, 1.4 metros elevados al cuadrado, menos el radio al cuadrado, 0.25 de metro elevado al cuadrado. Muy bien, y continuamos. Nuestra aceleración centrípeta tendrá que ser igual al producto de 9.8 por 0.25. Tomamos la calculadora, 9.8 por 0.25 y me queda 2.45. 2.45. Vamos a poner metro por metro, pues metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Y aquí 1.4 elevado al cuadrado es 1.96 metro cuadrado menos 0.25 al cuadrado, dijimos que era 0.0625 metros cuadrados, raíz de todo esto. Y continuamos. Arriba no hay ningún problema, siguen siendo los 2.45 metro cuadrado segundo cuadrado. Entre la raíz cuadrada de a 1.96, ¿verdad? Le resto 0.0625 y me queda 1.8975, pero a eso hay que de una vez sacarle la raíz cuadrada para no escribir tanta talacha. Entonces, esto va a ser la raíz cuadrada y me queda 1.37. Dijimos que era 1.38 aproximadamente. Pero
también a las unidades metro cuadrado le sacamos raíz y quedan metros. De modo que un metro con este metro se cancela y veamos cuánto es lo que nos da como resultado. Lo que da como resultado pues son 2.45 entre 1.38 y me queda 1.77, ¿verdad? 1.7 vamos a ponerle metro por segundo cuadrado. Esta es la aceleración centrípeta, es más, aquí la voy a poner 1.7 metros por segundo cuadrado. Y ahí tienen. Bueno, ya vimos que esta parte vale 1.38, ¿verdad? Para que no haya ningún problema, aquí la voy a escribir. Esto, si sustituimos, siempre va a tener el valor de 1.38, ¿verdad? Metros. Entonces, ahora vamos a calcular lo que es la velocidad tangencial, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, borramos aquí, ya tenemos la tensión, ya tenemos la aceleración y ya nada más nos hace falta la pura velocidad tangencial. La velocidad tangencial, vean, la puedo calcular con esta formulita, con esta que está aquí, R por G multiplicado por la tangente del ángulo. Pero la tangente la podemos calcular con esto. A ver, de una vez, aprovechando. La tangente del ángulo, dijimos que es R entre la raíz de L cuadrada menos R cuadrada. La R, 25 centímetros, o sea, 0.25 de metro. Y L cuadrada menos R cuadrada, raíz cuadrada de eso, dijimos que ya el cálculo era de 1.38 metros, ¿verdad? De modo que esto tiene que ser igual a 0.25 entre 1.38 y esto me queda 0.1811. Bueno, esto es lo que voy a sustituir aquí. Por eso es que la velocidad tangencial va a ser igual al radio, que vale 0.25 de metro. Esto se va a multiplicar por la gente, la gravedad, que vale 9.8 metros por segundo cuadrado, por la tangente. Pero la tangente del ángulo ya vimos que vale 0.1811. Raíz de todo esto. De modo que al multiplicar 0.25 por 9.8 por 0.1811, esto me queda la raíz cuadrada de 0.4436. Con estos decimales nada más. ¿Qué unidades? Pues vean, metro por metro, pues metro cuadrado entre segundo cuadrado. Y entonces le sacamos la raíz cuadrada de esto y me queda 0.6666, 0.67 metros por segundos. ¿Por qué? Porque también a estas unidades se les saca la raíz cuadrada y con esto finalizamos nuestro problema. 0.67 metro por segundo. Esta es la velocidad tangencial, esta es la aceleración centrípeta y esta es la tensión en la cuerda. Como ustedes pueden ver, es muy simple una vez que se tienen los modelos matemáticos para el péndulo cónico. Simplemente es cuestión de aplicarlos adecuadamente sin ningún problema. De mi parte es todo. Cualquier duda, déjenla en la descripción del problema. Y pues bueno, los invito a que le den un like a nuestra página de Facebook y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde van a tener infinidad de problemas, cursos completos, totalmente completos, para que tengan una gran variedad de problemas resueltos y puedan así acreditar su asignatura. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.